Bueno, buenas noches a todos. Hoy no vamos a tener a nadie en el chat porque tanto Gabriel como mi persona tenemos conferencia, una aquí, otra en otro salón, y bueno, pues hay que atender también a otro grupito, pero en cuanto pueda me voy a ir asomando a ver si tienen alguna duda. Bueno, pues esperan para que se pueda leer. El tema de hoy es un tema por demás. Por un lado, no sé si me alcanzan a escuchar todos. Cualquier cosa, por favor, me la anotan también para los que están por internet poderles también estar checando. Gracias por los buenos anhelos al nuevo curso. Son unas personas que han estado pidiendo y bueno, vamos a darles un pequeño curso, ya si después les interesa ya se verá. Bien, entonces como sí se escucha todo, les decía, el tema de hoy es un tema por demás, a mí personalmente me parece una cosa muy hermosa que el maestro nos da en relación a lo que es el matrimonio, el divorcio y el tantrismo. También hay que decir que es una conferencia un poco fuerte, igual no vamos a poder quizás decir las cosas como las dice o las dijo en su momento el maestro Samael, por lo que para aquellas personas que el día de hoy nos escuchan les recomendamos ampliamente esta conferencia tal cual el maestro la tituló o así se conoce en la gnosis actual como matrimonio, divorcio y tantrismo, para que por favor si puedan, pues la puedan incluso leer, investigar un poquito más ampliamente. En este sentido también esta inspiración, bueno, de cierta manera Gabriel la semana pasada estuvo hablándoles sobre lo que son los símbolos del Santo Grial y qué podemos decir, ¿verdad?, de ese Santo Grial maravilloso que hay que encontrar dentro y todos aquellos símbolos que aunque se hablaron un poco rápido, pues realmente son siempre importantes de reflexionar. Entonces, la conferencia de hoy de alguna manera tiene mucho que ver con ese Santo Grial precisamente y como les decía, esa inspiración en un momento dado que el maestro Samael nos da y también con los años que después de que el maestro dio estas conferencias, pues ahora venir a ver cómo todo aquello se sigue, cómo aquellas palabras siguen estando vigentes hoy en día, ¿no? Y quizás con mayor realismo que en las épocas que el maestro Samael lo hablaba. Entonces él nos dice básicamente, comenzando pues, que en realidad en esta época moderna mucho se ha hecho en relación, desgraciadamente, en forma negativa a lo que es el matrimonio actual. Nos toca comenzar diciendo que el matrimonio actual, dice el maestro Samael, pues se ha vuelto una especie de permiso legal. Él dice otra palabra más fuerte, voy a decirlo en forma más simple. El matrimonio actual, dice, se ha vuelto una forma legal de adulterar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las o muchas parejas se casan, ¿verdad? Y al poco tiempo se divorcian y luego se vuelven a casar y luego se vuelven a divorciar. Y dice el maestro, los que hacen las leyes pueden estar haciendo miles de leyes, pero realmente si no se conoce la esencia, la fuerza del matrimonio, pues desgraciadamente podemos ponerle muchas reglas, muchos nombres, muchos papeles y muchas cosas que firmar, pero desgraciadamente pues ese matrimonio ha perdido ese valor que tenía, sobre todo en la antigüedad. Dice el maestro Samael, y es muy cierto, que las personas se han relajado demasiado en la práctica de los principios humanos, universales, que sustentan ese matrimonio. Nos hemos relajado tanto que hoy en día pues es muy común escuchar que tal artista, por ejemplo, de cine o de teatro, de lo que sea, pues ya lleva 10, 15 matrimonios, por increíble que nos parezca, esto también es así. Nosotros no nos estamos pronunciando en contra de nada ni de nadie, simplemente decimos
que el matrimonio es la célula de una sociedad y que por medio del matrimonio una sociedad se puede hacer fuerte, porque además vienen después los hijos, ¿verdad? O sea que a nivel social, pues nuestra humanidad se está como desmoronando en este sentido. Es triste, aumentando a lo que dice el maestro Samael, es triste ver en la actualidad, o sea, que ya las escuelas tienen que educar a los niños enseñándoles, pues ya no ese esquema antiguo de mamá y papá como representación incluso cósmica, universal, sino que ahora hay mamá 1, mamá 2 o mamá 3, ¿verdad? Papá 1, papá 2, papá 3, es decir, se le tienen que ir enseñando al niño pues en la escuela a enfrentar el problema psicológico de lo que representa pues tener varios papás porque su mamá se ha casado varias veces o viceversa, ¿verdad? Varias mamás porque el papá se ha casado varias veces y tienen que convivir de alguna manera y bueno, ahora ya que podríamos decir, se ha legalizado el matrimonio entre el mismo sexo, sobre todo en algunos países o ciudades más disque vanguardistas. Entonces, claro, nosotros decimos que la base de una sociedad es ese matrimonio, porque es como la base de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico tiene como base de vida la célula. Si bien es cierto que estamos formados de millonadas y trillonadas de átomos, nuestra organización corporal está formada a través de células, es decir, ciertas células se especializan para formar tejidos, otras se especializan para formar órganos, otras se especializan para formar el sistema tal, etcétera, etcétera. Entonces, dice el maestro en aquellos años que él escribió esto o que dictó esta conferencia, pues que desgraciadamente las parejas hoy en día se han relajado tanto que han perdido muchos de sus principios de creación de un matrimonio, creyendo que el matrimonio solamente es para satisfacer la relación, vamos a decir, física, carnal, y como dice también, pues que no sería exagerado afirmar que de 1 millón de parejas que se dicen enamoradas, quizás solo una realmente lo está. Las demás están confundiendo, dice, lo que es la pasión con el amor. Obviamente todas estas conferencias, de esto nadie estamos exentos, a todos nos toca reflexionar, mi persona en nuestro matrimonio, etcétera, etcétera, pero sí es importante que nosotros lo reflexionemos con mucha fuerza y con mucho amor, porque realmente, así como decimos que ese matrimonio es la base de una sociedad, pues también tenemos que decir que es la base de nuestra estabilidad psicológica, de nuestra creación, de nuestro complemento, de nuestros logros y plenitudes que no se consiguen son normalmente pues en forma individual. Y aquí seguramente alguien me va a decir, estás equivocada, estás demasiado chapada a la antigua, a lo mejor me va a decir, una mujer sola puede estudiar, puede desarrollarse en el ámbito tal cual, etcétera, político, económico, etcétera, ¿verdad? A lo mejor una mujer me estaría diciendo ahora, oye, tú parece que no estás a favor de la mujer, que debe ser ya liberada de su yugo, tú, ¿verdad? Nosotros lo que estamos hablando aquí es de algo muy íntimo, de algo muy interior, que significa que un ser humano no está completo si no está complementado, porque definitivamente nuestra anatomía oculta está hecha para poder trabajar en complemento. Si estuviéramos hablando de las épocas de los atlantes, de los lemures, de aquellos hermafroditas que tenían los dos sexos en sí, bueno, pues entonces claro que ellos podían descollar en las grandes ramas de la ciencia, del saber, de la sabiduría, de lo que sea. Pero nosotros, además de la vida humana que empuja al desarrollo profesional, etcétera, de alguna manera también nos está empujando a perder esos valores, esas bases, esas estructuras que no nos van a dejar una realidad, o sea, de lo que sería una verdadera felicidad. El otro día platicábamos, ¿no?, con algunas damas y decíamos, qué importante es, ¿no?, aquella mujer que a lo mejor estaba a punto de divorciarse, que hemos tenido casos, ¿no?,
que nos dicen es que me voy, no aguanto, ¿verdad? Es que mi esposo esto, mi esposo lo otro, mi esposo aquello. Pero con el tiempo, ¿verdad? Y con la llegada a lo mejor del primer hijo y con la madurez que se va adquiriendo, esa misma mujer ahora nos dice, ¿cómo agradezco, verdad? ¿Por qué? Porque veo que todas mis amigas están divorciadas, veo que están todas girando y girando, rotando, ¿verdad? Las buscan, sí, muchos hombres, pero claro, como para pasar los momentos, un rato, etcétera, y luego aquello pues se acaba muchas veces, donde en ese hogar ya no queda el respeto del esposo, ya no queda aquel hombre, ¿verdad?, que de una o de otra manera siempre va a representar ese respeto, esa fuerza en el hogar, y viceversa. Ahora, dice el maestro Samael esto, que normalmente se confunde la pasión con el amor, y también nos menciona muy ampliamente que el camino del matrimonio es el camino de Pedro, pero que no es suficiente hacer el camino de Pedro, sino que tenemos que llegar al camino de Juan, y entre Pedro y Juan hacer un puente, que es lo que queremos explicar el día de hoy. Pero sí es verdad que volvemos a lo mismo. Nos dice el maestro Samael en su libro El matrimonio perfecto, realmente un matrimonio es la unión de dos seres, uno que ama más y uno que ama mejor. El objetivo de esta plática de hoy es, además de transmitir las pláticas que el maestro en su momento dictó, también acompañarlas con algunas reflexiones personales, si nos permiten, conforme vayan avanzando o conforme vaya avanzando la conferencia. Pero nos dice que uno que ama más y uno que ama mejor, ¿verdad? Por otro lado también nos dice que el amor es o comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Como que nosotros los seres humanos hemos perdido incluso la capacidad de creer que esto es posible. Yo no sé si ustedes lo hayan reflexionado, sobre todo esta conferencia pues va dirigida a todos aquellos matrimonios que a lo mejor la están pasando duro, que a lo mejor no están entendiendo de qué va todo esto, o aquellos solteros que están buscando a su pareja y que están en un momento dado pues necesitados, con esas ganas de practicar la enseñanza, pues de encontrar a su pareja. Pero aquí nos dice siempre el maestro Samael, no se olviden que el matrimonio tiene como objetivo fundamental ese despertar, ese conectarse con ese Espíritu Santo, esa Madre Divina, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, que es lo único que puede precisamente permitirnos alimentar eso que llamamos el alma. Dice el maestro, y también es muy cierto en la reflexión, que aquellos que rechazan el amor, aquellos que rechazan el sexo o la sexualidad, aquellos que dicen no, el amor, la sexualidad es impura y yo voy a encontrar a Dios de otra manera, pues están atentando contra ese Espíritu Santo, se están convirtiendo en personas también infrasexuales, dice así, y de alguna manera nunca van a poder tomar ese alimento solar. El maestro lo habla un poco más fuerte, por eso los invito a que lean la conferencia o la plática del maestro, pero en resumen dice que quien rechaza, ¿verdad?, esta fuerza del amor, esta capacidad del matrimonio, pues por encontrar un camino muy cómodo, ¿verdad?, también, porque nos vamos volviendo muy exigentes, porque no queremos dar, porque somos egoístas. Obviamente si la pareja no ha llegado, bueno, no ha llegado, ¿verdad?, pero esto se refiere al hecho de las personas que deciden rechazar, ¿verdad?, que deciden como convicción y dicen yo no me caso, yo no necesito, yo mejor solo, o yo mejor me voy de célibe o de celibato, o me meto de monja o de sacerdote moderno, y rechazan definitivamente, decíamos, esta energía. Dice entonces que ellos quieren, bueno, lo dice así, quieren castrar al sol, pero entonces son ellos los que van a quedar
como secos, ¿verdad? Sus gónadas creadoras no van a recibir ese alimento solar y por lo tanto van a quedar como secos, dice así. Entonces encontramos por un lado, si lo rechazamos, ya casi que estamos renunciando a la felicidad, al camino de liberación, etcétera, etcétera. Y pues en un momento dado tenemos un caminito seguro pues a esos mundos inferiores. Por otro lado, si nosotros buscamos el matrimonio solo para saciar nuestras pasiones, ¿verdad? Dice el maestro, acabada la pasión, viene el desencanto y viene el divorcio, dice. Cuando hay verdadero amor, no puede existir el divorcio, así de fácil. Cuando hay amor verdadero, no puede alguien decir, es que yo me casé muy enamorado, pero ya se me acabó el amor. O sea, el amor no es algo que se puede acabar, el amor no es algo que se puede, no es algo que puede decir fue y ya no es. Es decir, el verdadero amor siempre es parte de un valor del alma. Así como cuando decimos que la conciencia es lo que ha sido, lo que es y lo que será, así también podemos hablar del amor. Dice, bueno, cuando tu esposo decidió dejarte, pues ya no tengo oportunidad. En ese sentido no es que no se tenga oportunidad, bueno, si hemos sido los abandonados, ¿no? Realmente esta cuestión del matrimonio, como dicen los dichos incluso cotidianos, matrimonio y mortaja del cielo baja. El problema es que nosotros aprendamos. Una cosa también muy fuerte que hay que mencionar aquí, ya que la pregunta que hacen muy de corazón, pues está dándose ahorita, ¿no? La gnosis, cuando nos recibe, vamos a decir, como conocimiento, aunque para nosotros es que encontramos la gnosis, es la gnosis la que en cierta manera nos recibe. Es decir, a veces es como que la gnosis llegó a nuestra vida en el momento en que más la necesitamos o la vamos a necesitar. Muchas personas llegan aquí ya en procesos de divorcio. En ese sentido, bueno, ya a lo mejor no se puede hacer nada porque ya aquella persona pues la han abandonado. Pero si soy yo el que está abandonando el matrimonio, todavía hay una esperanza, ¿verdad? Si puedo hacer algo en mí para resolverlo, todavía puede hacerse algo. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, en el sentido de psicología, de convivencia, etcétera. Bueno, si ya me abandonaron porque pues tienen otra pareja y en esa otra pareja ya hay hijos y todo esto, bueno, como dice el maestro Samael, nunca falta un Judas en el matrimonio. El Judas pues es el triángulo fatal de siempre, ¿verdad? Nunca falta la prueba de Judas. Nunca faltan las pruebas de ese Judas que vende a su maestro por 30 monedas de plata, ¿verdad? Es decir, en el matrimonio nunca falta ese Judas, esa tentación, esas pruebas también. Y desgraciadamente, muchas veces, aunque estemos en la gnosis, y es cuando sí ya tenemos que notar las cosas y hacer reflexiones muy profundas, es que si yo llegué a la gnosis en un matrimonio, ¿cómo sería posible que no practique la enseñanza y que ahora diga, me voy a divorciar porque encontré a mi verdadera pareja para practicar, etcétera, etcétera, en otro lado? Ahí sí no podríamos justificar realmente porque no hay justificación, porque realmente algo que dice el maestro es así. El matrimonio, decíamos, es el camino de Pedro. Pedro, aquel Cefas, también conocido bíblicamente, significa piedra, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender que el matrimonio es el camino de Pedro.
Tomar el matrimonio es tomar el camino de Pedro. Por algo Pedro es el símbolo del primer fundador de la iglesia, pero no de esa iglesia exterior que ya sabemos tanta corrupción que hay a nivel humano. Estamos hablando de la iglesia interior. Para que esa iglesia interior pueda realmente edificarse, necesitamos comenzar con el trabajo de Pedro, es decir, el trabajo con la piedra. El soltero tendrá que pasar sus pruebas, tendrá que ser cauto, tendrá que autoobservarse, autoconocerse para descubrir si realmente está enamorado o apasionado. Dice así el maestro Samael, y esto es muy cierto. Por eso es que en la antigüedad se les hacía pasar muchas pruebas a los novios, ¿verdad? Es decir, a veces se les separaba un tiempo, a ver si realmente no se volvían a ilusionar con alguien más, ¿verdad? Se les sometía como a algo que había que esperar hasta el matrimonio, ¿no? En la actualidad, si tuviésemos que complementar la plática del maestro Samael, diríamos que ya no solamente se está utilizando el matrimonio como ese permiso para, ¿verdad?, saciar las pasiones muchas veces, sino que también eso que llamamos noviazgo. Ahora los novios ya son pareja, entonces no confundamos, ¿verdad? El novio era el que no llegaba al acto, a la relación, a la unión de la pareja y que simple y sencillamente pues estaban conociendo, conviviendo. Eso era lo correcto. Y aunque ustedes, a lo mejor muchos de ustedes me puedan decir, volvemos a lo mismo, que parece que estamos chapados a la antigua, entonces realmente no estamos comprendiendo mucho todo lo que es ese misterio de la vida. El misterio más grande en nosotros es precisamente ese camino del matrimonio. Y como dice el maestro en su libro Matrimonio Perfecto, y lo insisto porque quisiera que ustedes también investigaran un poco, nos dice que para que haya amor verdadero se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, afinidad de ideales, afinidad religiosa, afinidad de acción, afinidad de dirección en la vida. Entonces, si no lo ¿cómo lo vamos a saber? Pues precisamente en un noviazgo, ¿verdad? En un verdadero noviazgo en donde no me estés engañando ni te esté engañando, porque si lo que estamos haciendo es queriendo ver, ¿verdad? Si nos volvemos a lo mismo, si caemos, como decimos en México, si nos comemos la torta, ¿verdad?, antes del matrimonio, bueno, pues entonces eso no es un noviazgo, ¿no? Finalmente los padres pueden ayudar mucho en esto con sus hijos adolescentes. O sea, el noviazgo no es para tener relaciones sexuales, el noviazgo no es para decir, a ver si me gusta y a ver si me caso. Hoy es tan difícil el engaño de la mente. Ustedes no tienen una idea de lo fuerte que es el engaño de la mente. Hay tantas lógicas en la actualidad donde dicen, si es que tienes que saber si te vas a complementar incluso físicamente, por eso necesitas tener algunas, ¿verdad?, relaciones antes del matrimonio para que tú sepas realmente quién te gusta o no. De verdad eso es un engaño, que porque el tamaño y esto y aquello de los órganos creadores que son tan sagrados, los estamos ya queriendo meter a un comercio, ¿verdad? A un comercio finalmente, porque estamos queriendo escoger a la pareja desde un ángulo totalmente equivocado. Y entonces, cuando me refiero al noviazgo, me refiero precisamente a aquel momento en que la pareja puede conocerse, puede descubrir si van realmente afines en pensamiento, en emoción, en acción, en ideales, en búsqueda de la vida. De repente luego aquellas personas que se divorcian dicen, es que no cumplías el proyecto de mi vida, no eras, o sea, pero eso tú lo sabías antes, ¿verdad? Pero es que mi esposo, ¿verdad?, es que toma y se emborracha y no puedo, no, yo mejor lo dejo porque tal. Bueno, por eso tú lo sabías antes de casarte, ¿o no? Obviamente lo sabías.
Si tú decidiste entrar en un hogar, a formar un hogar con esa pareja, ese es tu lucha, esa es tu conquista del alma finalmente. De otra manera, pues no se puede entender. Dice... Bien, no alcanzo a leer todo, pero no hay que deprimirse, siempre hay que salir adelante definitivamente. Volvemos a lo mismo, cuando tenemos la gnosis tenemos una herramienta muy, muy poderosa. Queridos amigos, la gnosis es el camino del matrimonio perfecto y se puede lograr y se puede reconquistar y se puede recuperar lo perdido. Siempre que nosotros no atentemos, como se dice, contra ese Espíritu Santo, contra nuestra Virgen particular, que es precisamente ese tantrismo al cual vamos a llegar al fin, más adelante en la plática, ¿sí? Pero sí importante revisar estos hechos. Si aquella persona no quiere pasar un noviazgo como debe de ser, ¿qué puede esperarse del matrimonio? Y si estamos en la gnosis, muchas veces aquel estudiante, aquella estudiante, queremos correr, urgidos de decir, yo quiero practicar la alquimia, y es un error muy grave y muy serio caer en ese tipo de decisiones que provienen de la mente. Por eso volvemos a lo mismo y repetimos, el amor comienza con un destello de simpatía, es decir, me agradó estar contigo, ¿verdad? Una simpatía natural, en forma natural. Pero si estamos con el ojo a ver quién está, a ver si está alto, si está guapo, si tiene dinero, si no tiene dinero, si es así, entonces estamos equivocando nuestro camino. Esto para los solteros, ¿no? Las solteras. Y también, ¿verdad? Viceversa. Entonces, ese destello de simpatía se sustancializa, va tomando sustancia, forma con la fuerza del cariño. Empiezas a sentir cariño por esa persona, empiezas a sentir que puedes compartir con esa persona los días de tu vida, empiezas a sentir que puedes incluso trabajar económicamente juntos en una sola lucha, empiezas a sentir que esa persona complementa tu vida a nivel de una plática filosófica, de un tú qué sientes, qué es esto, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién soy? Es decir, el noviazgo, sobre todo el noviazgo de la gnosis, es un noviazgo que tiene una búsqueda de complementar esa alma, es decir, la simpatía se va convirtiendo en una fuerza de cariño y termina, dice el maestro, convirtiéndose en una adoración. No puede sonreírle la Madre Divina, dice, el beso de la Madre Divina es solamente para aquellos que son capaces de amar. El beso de la Madre Divina es muerte, el beso de la Madre Divina es vida. El beso de la Madre Divina, el velo de Isis, ese velo que usa la novia cuando se va a comprometer en matrimonio en cualquier religión, ese velo que se descubre en el matrimonio es el símbolo más grande precisamente de que solamente en el matrimonio podemos encarnar esa verdadera sabiduría, esa verdadera religión, ese verdadero camino, esos verdaderos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ello se necesita, dice el maestro, que el hombre sea muy viril y la mujer sepa amar verdaderamente a su esposa, a su esposo. Se necesita que el hombre sea verdaderamente, dice, viril, en el sentido de que lleve el amor en sus acciones, no lo predique solamente de palabra, cosas que no puede realizar, realmente tiene que ser, o sea, acción. El amor tiene que ser una acción diaria en nuestras vidas. Por aquí les anoté una frase también que el maestro dice y que es muy hermosa, ¿no? El hombre muestra su virilidad haciendo obras de amor, no hablando de amor que es incapaz de hacer.
O sea, hablar del amor todos hablamos, ¿verdad? Hablar de esto todos hablamos, pero mantenerse en la acción de ese amor, eso es otra cosa, dice. Cose y recose y vuelve a recocer tu barro y tu agua, para que cuando tu barro vuelva al barro y tu agua se evapore, quede tu ánfora de salvación, es decir, tu alma centelleante en manos de tu Dios interior profundo. Este es un texto alquimista. Cose y recose y vuelve a coser tu barro y tu agua. Estamos hablando de alquimia porque la alquimia es precisamente la tierra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber trabajar con el agua. Es decir, es como una, ¿verdad? Un barro que vamos a coser y a coser y a coser para que cuando el barro vuelva al barro, dicen polvo eres y en polvo te has de convertir, ¿verdad? Para que cuando nosotros no estemos en este plano físico, ¿verdad? Para que cuando nosotros, o sea, para cuando tu agua se evapore, dice, quede el ánfora de salvación. ¿Qué quiere decir? Que para que tú tienes que trabajar a través de la transmutación del tantrismo blanco, coser y recoser tu barro, es decir, formar y establecer los principios anímicos, que está representado en los textos alquimistas como ánfora de salvación. Un ánfora, ¿verdad? Es como un recipiente, ¿no? Y dice así también esos textos antiguos, que cuando tú tengas preparado ese recipiente, entonces tu ser te dará de comer y de beber ahí, te dará el pan y el agua, el pan y el vino, en esa ánfora de salvación. Ustedes se recuerdan las conjuraciones, ¿verdad? En alguna ocasión les dimos una que es de protección, que dice Belilín, Belilín, ánfora de salvación, ¿verdad? Quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza contra mí, Belilín, Belilín, y uno la canta para pedir protección. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, o sea, es decir, estamos invocando a nuestra propia alma, ¿verdad? Para fuerza y protección nuestra misma, que el materialismo no tenga fuerza contra nuestra alma precisamente. Entonces, en el matrimonio se puede lograr esto, se puede lograr ese alimento de los dioses, ese maná del desierto que alimentó a los israelitas. El matrimonio es la fuente. Dice Federico Nietzsche, es mejor que el vino entre los vinos. La voluptuosidad, dice, el fuego en el matrimonio es mejor que el mejor vino de los vinos, que el vino del vino, ¿verdad? Es decir, si nosotros sabemos canalizar esa fuerza, esa voluptuosidad, ese fuego, si nosotros somos hacedores de nosotros mismos, podemos crear en nuestro interior. Y dice así el maestro, entonces, necesitamos iniciar con el camino de Pedro para pasar al final al camino de Juan. Juan es el verbo, ¿verdad? El verbo, ustedes saben, está aquí, ¿no? En este chakra, ¿no? Dice el maestro que entre Pedro y Juan, ustedes conocen todos ya, ¿verdad?, cómo sube la energía creadora a través de nuestra columna vertebral, nuestros órganos creadores, en ese fuego equilibrado, dirigido, etcétera, provoca que Kundalini despierte y que asciendan esos vapores transmutados a través de nuestra columna vertebral, pasen al cerebro y lleguen al corazón. Pero para que eso pueda suceder, dice el maestro Samael, esotéricamente hay un abismo entre Pedro y Juan. Claro que no es el día de hoy la explicación profunda de los símbolos crísticos, pero sí para recordar que Juan, siendo el verbo, ustedes saben, ¿verdad?, que cuando se encarna el verbo, se encarna la palabra, se encarna la verdad, y la verdad es el Cristo. Finalmente, aquel que quiera o anhele esa cristificación necesita llegar al camino de Juan, a través de Juan. Entonces dice que hay un abismo tremendo, dice. Por eso nosotros necesitamos trazar un puente entre el camino de Pedro y el camino de Juan. ¿Esto qué significa a la hora de nuestra vida diaria? Significa que si logramos un buen matrimonio,
ahí no queda el trabajo, ¿verdad? El matrimonio por sí solo, aunque tiene las delicias del amor y puede crear al hombre y puede crear los trajes de boda y puede crear los trajes del alma, etcétera, etcétera, por sí solo no lo va a hacer, aunque transmutemos, no sé si me doy a entender. Se necesita pasar al camino de Juan, y en ese camino de Juan hay un abismo, dice, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. El matrimonio no tiene la finalidad, no solo es el matrimonio. Aquellos que llegan a los 50 años, 60 años, 25 años de casados, qué maravilloso, felicidades porque lo lograron. Pero no es suficiente solamente el matrimonio y la célula social que se ha formado. Felicidades porque lo lograron, por lo menos, ¿verdad?, mantenerse en principios pues humanos. Pero dice el maestro, hay ese misterio que empiezas con Pedro, que es el matrimonio, pero tienes que llegar a Juan, que significa que tienes que lograr esa encarnación de tu Cristo interior, ese despertar del alma y todos los procesos iniciáticos que de alguna manera siempre se han ido explicando. Pero para ello necesitas pasar ese abismo, y para ello hay que hacer un puente, y ese puente es el camino, o sea, del trabajo con Judas. Ustedes recuerdan que cuando Judas vende a su maestro, dicen por ahí que va y se ahorca abajo de un puente, ¿verdad? Ese símbolo es precisamente lo que nos está haciendo falta en nuestro matrimonio, queridos amigos. Se necesita comprender que el sexo es sagrado. Se necesita comprender que no hay que derramar el vaso de Hermes. Se necesita comprender que no hay necesidad de tirar la energía para que podamos construir un puente. Y ese puente, en ese puente se necesita ahorcar a nuestro Judas interior. Es decir, matar al yo, al ego. Necesitamos morir en el matrimonio. De nada serviría tener el mejor matrimonio, no sobreviviría, aunque fuera con tantrismo blanco, con transmutación, con alquimia. Necesitamos dirigir el matrimonio hacia ese puente donde podemos ahorcar a nuestro Judas interior, que significa aprovechar la fuerza del matrimonio para eliminar el ego. Dicen, por favor, si nos pueden enviar el material del curso. Perdona, ¿de cuál curso? También escucho bien el audio, a mí no. Si mi esposo no quiere trabajar. ¿Qué hago si mi esposo no quiere trabajar? Es una pregunta muy interesante, ahora lo vamos a... No sé qué discusión tengan con consejos y todo esto. Tranquilos todos, escuchamos y participamos de una manera simple, ¿verdad? Y bueno, si a alguien no le sirve el comentario, pues lo escucha y ya está, ¿verdad? Entonces, bien, el matrimonio, repito, es la base, pero el matrimonio perfecto es la búsqueda del trabajo que complementa la transmutación con la muerte del ego. Y aquí, queridos amigos, les digo, en forma muy personal, incluso con muchas ganas de compartirlo, no tengo quizás las palabras, no soy una persona quizás que pueda ayudarles mucho, pero sí les digo, necesitamos llenarnos de la fuerza del amor. Cuando el matrimonio por fin conoce la gnosis, comprende, comienza a trabajar la alquimia y luego se enfrenta a la muerte del ego, de verdad, amigos, son mucho lo que se necesita, mucho esmero y mucha comprensión. Y dice el maestro, Judas nos está traicionando de instante en instante. Por eso nosotros tenemos que morir de instante en instante también. Entonces sucede mucho que en la gnosis, cuando el matrimonio es nuevo y comienza con la alquimia, pues viene el primer empuje, que es sacrificio. A lo mejor no pueden transmutar tan inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay amor, si no hay paciencia, si vienen los reclamos ya desde ahí,
Tengan por seguro que no estamos comenzando bien. Necesitamos ser tremendamente pacientes. Cuando alguien pregunta si mi esposo no quiere practicar, necesita ser paciente y enseñarle con amor, no con teorías. Y esto yo sé que suena muy difícil, de verdad, pero es la única opción. ¿Cuál sería el mejor? Vamos a decir, ¿cómo nos podría engañar la mente? Les digo cómo le podría engañar la mente a una mujer que dice, mi esposo no quiere transmutar. Muy fácil, pues búscate otro, ¿verdad? Y tú crees, mujer, que vas a encontrar otro, que así porque así ya vas a saber transmutar. Tú lo tienes que enseñar, tú le tienes que enseñar los beneficios en hechos de esa transmutación. Tú le tienes que enseñar que tú como su esposa le vas a entregar todo ese cariño y ese fuego y ese disfrute en el matrimonio. Y cuando llegue el momento más importante de la alquimia, a través de la misma respiración, tú le vas a enseñar a controlarse. No le necesitas decir, tú lo haces y él te sigue, porque tú eres el termómetro. Tú eres la que tiene el poder sobre tu esposo y el esposo tiene el poder sobre la esposa. O sea, aquí no se trata de ver quién es el gran alquimista, porque de verdad cometeríamos tantos errores, son tantos los errores que se han cometido por ahí. Son tantos los abusos a nivel de agrupaciones, de seres que se hacen mostrar como muy inefables, como muy aquí, si quieres yo te enseño. Se ha sabido de casos de personas que dicen, si quieres yo te enseño, yo te levanto tu kundalini, yo te levanto tu fuego. Y se cometen tantos y tantos adulterios, ya no solamente como una persona común y corriente que no sabe nada, sino como personas que aún sabiendo de la enseñanza del gran arcano, también lo utilizan para adulterar. Dice el maestro Samael y lo dice así de fuerte. De verdad así lo dice. Es triste que hasta esta enseñanza se esté utilizando para adulterar. Es decir, aquellas personas pasionarias no tienen freno, no respetan ni siquiera el gran arcano. El arcano, la alquimia es solamente para el matrimonio y ese matrimonio tiene que encontrarlo, tiene que encontrar su secreto, tiene que encontrar su medida. Por sí mismos para eso es el noviazgo, para conocerse, ¿verdad? Para conocer sus temperamentos, para decir, esta persona llena mi alma y con ella voy a trabajar, con sus defectos y sus virtudes, en las buenas y en las malas. Cuando el matrimonio continúa y se va ejercitando en la alquimia, luego viene esa petición de la muerte del ego, pero a veces esto también lo volvemos como algo muy frío, mecánico o muy secretamente escondido por ahí, ¿verdad? Cierta incomprensión. Entonces, sí les queremos compartir que cuando el matrimonio está trabajando la alquimia y está buscando la muerte del ego, un pequeño tip, de verdad, se los digo de todo corazón, busquen por todos los medios atraer ese amor también en los hechos del diario vivir, porque la muerte psicológica es muy cruda, tiene un realismo muy crudo. Es decir, si el esposo se entera que la esposa está trabajando con ciertas facetas, por ejemplo, de un defecto de la lujuria, a lo mejor no lo comprende, ¿verdad? O viceversa, la mujer no comprende el trabajo de la muerte con el esposo. Y eso nos hace decir como que yo quiero lo mejor, como que yo no quiero lidiar con alguien que está trabajando pues con la muerte de los egos precisamente. Yo quisiera a alguien que ya esté autorrealizado, que ya esté despierto, que ya sepa transmutar perfectamente, que me quiera mucho, que y tú. Es decir, queremos algo ya hecho. Por eso dice el maestro Samael que se necesita construir con mucha virilidad en este sentido. Es decir, no sé cómo explicarlo, repito,
se necesitan aferrar mucho a ese cariño, a esa fuerza del amor, a esa paciencia, a ese cada momento del día que se pueda acercarte, tú como mujer, hacerle su cafecito, su tecito, sus postrecitos, aunque no tengas ganas, ¿verdad? Aunque estás muy cansada, aunque digas no se lo merece, no me trató bien, no me hizo, no me atendió. Y el hombre lo mismo, ¿verdad? Por eso dice el maestro Samael en esa plática también, dice, llegó tu esposo cansado, mujer, atiéndelo, casi dice, bésale los pies, lávale los pies, ¿verdad? Ya se le pasará. ¿Está tu mujer enojada? Bésala, acaríciala, abrázala. ¿Que no te acepta el abrazo? Espera, ya se le pasará. Es decir, tomar conciencia que nos vamos a casar y que queremos crear un alma, que somos constructores de un alma con ese esposo o con esa esposa, que no está hecho como no estoy hecho completamente, que no está fabricada el alma ni de él ni la mía, ¿verdad? Que hay momentos muy difíciles. Cuántas veces las mujeres jóvenes, como lo fui yo quizás, me dicen a veces recién casadas, es que no inventes, o sea que mi vida va a ser así, que yo siempre le tengo que atender, que siempre soy yo el que lo tengo que buscar, que siempre soy yo el que la tengo que atender. Y ¿sabes qué les digo? Ten paciencia, tú no sabes en qué momento va a ser él el que te salva, ¿verdad? Él el que te levanta. No sabes en qué momento tú puedas estar enferma, puedas estar de una o de otra manera, puedas necesitar. No sabes la vida cómo da vueltas. En esto no hay certeza de nada. El destino, dice el Maestro, el Cristo, en el Pistis Sophia, mueve los compases y las escuadras de los destinos. El trabajo interno de la muerte del ego en un matrimonio es definitivamente el paso siguiente a aprender a transmutar. Aquellos que ya están en esa lucha de transmutar sus energías creadoras, aquellos que ya están buscando este camino, ni crean, ni se vayan a sentar, ni se vayan a sentir ya satisfechos. En el momento en que la confianza entra, viene lo demás. ¿Cuántas personas hemos conocido que de años y años de saber transmutar no encontraron esa otra parte en el matrimonio? No supieron morir. Dice el maestro que en las épocas, no sé si de qué época, de algún maestro de la Edad Media, ahora no me acuerdo quién era, pues ese gran maestro tuvo a sus discípulos, dice, y todos se pusieron a trabajar y siguieron sus pasos y todos también lograron la autorrealización menos uno, dice. Uno de ellos se puso a teorizar, quiso encontrar todo el punto y la coma exactamente, en lugar de ponerse a practicar, y cuando él quiso hacer el trabajo, se dio cuenta que ya estaba muy viejo, ¿no? O sea, cuando ya comprendió lo que tenía que hacer, ya estaba muy viejo, dice. Y entonces él no pudo aprovechar la oportunidad que le brindó su maestro de entregarles el conocimiento. ¿Queremos un matrimonio ya perfecto, ya hecho, ya consolidado? Estamos equivocados. Nos confiamos porque ya estamos transmutando de hace 5 o 6 años que nos casamos, o ya llevamos muchos años en este trabajo y decimos, no, si yo ya transmuto, ya no tengo el problema aquel que tenía cuando empezaba, ¿verdad? Ni se confíen. El verdadero trabajo está en la muerte del ego. Y para ello el maestro también nos dice que hay una pequeña clave por ahí en donde en algún texto bíblico se dice que aquellos apóstoles no avanzaban en el trabajo o no se decidían o no sé, algún texto por ahí dice porque no sabían si las piedras tienen corazón. Y uno dice, ¿y esto qué será, no? ¿Y esto qué será? A ver si lo encuentro por acá, que lo apuntamos, ¿verdad? Pero de repente luego no lo encuentro. Bien, dice más o menos esto, ¿no? Que no sabían, estaban así como desconcertados porque no sabían si las piedras tienen corazón.
Y uno dice, ¿y esto qué significará? No, pues son tantas las cosas luego en la Biblia que uno no alcanza a entender, y qué decir del Pistisofía, que si no nos lo explica un maestro a veces o no nos da las claves, pues uno no lo entiende. Pero cuando uno tiene las claves empieza, como platicábamos el sábado pasado con unos amigos, ¿verdad? Que con los que hacemos algunas prácticas, que precisamente con la enseñanza es como si aquello que leemos se revelara de otra manera, es decir, como si apenas estuviésemos aprendiendo a leer, es decir, porque empezamos a comprender los símbolos, ¿verdad? Entonces, una piedra que tenga corazón, ¿a qué se refiere? Pues básicamente, si la piedra es el trabajo con el sexo, ustedes saquen la conclusión, ¿verdad? Dice el maestro Samael, en la alquimia no todo es cerebro, no es intelectual. La alquimia no es intelectual. Para que haya alquimia se necesita corazón o amor verdadero, precisamente. Es decir, un misterio de la alquimia es ese precisamente. ¿Por qué hay incluso en la enseñanza gnóstica tantos divorcios? Con todo respeto, yo no tengo nada contra ningún hermano, líder o quien sea, ni me siento que yo ya estoy segura, ni me siento que estoy ya libre, ni tiro la primera piedra, como se dice, pero hablándolo para poder dejar un mensaje, consideramos, mi esposo y mi persona, cuando lo platicamos, que en la alquimia no todo está dicho, que además hace falta conocerla y descubrirla en matrimonio, de acuerdo al temperamento de cada quien, de cada matrimonio, de cada pareja. Hace falta mucha paciencia y no derrotarse. Hace falta mucha constancia en la situación de la transmutación, no que luego digan que tiene que ser diario, ¿verdad? En la alquimia de casados, ahí tener cuidado, ¿no? Hace falta también eso que se llama un ingrediente especial y único, que se llama amor. Si tú quieres practicar la alquimia, pero solamente porque te quieres autorrealizar, pero solamente porque quieres crear tus cuerpos, porque tú quieres hacer tu muerte del ego, y no comprendes que entregando todo tu corazón para que tu esposo o viceversa, tu esposa, pueda salir adelante de ese defecto, de esa necesidad que tiene, etcétera, etcétera, si no le ponemos el ingrediente que se llama amor en todos los niveles que cada uno pueda comprender, entonces no estamos haciendo tampoco, o sea, no va a haber la respuesta de la alquimia, ¿no? Dice el maestro Samael, si solo tienes un amor y en ese amor compartes a todos los amores, o sea, yo lo comprendo así, como que si solo es un amor, es decir, si estás conectado a tu conciencia, pues es lo que tu alma puede, ¿verdad? Tu ser. Y eso lo transmites en todos los momentos de tu vida, dice, entonces podrás recibir en tu ánfora de salvación ese alimento, ese pan, esa agua, eso que dice cuando tienes sed y pides, dadme de beber, ¿verdad? Eso que dice el maestro, que puede saciar al que tiene hambre y sed de justicia. Es algo muy increíble el matrimonio. El Oriente la tiene más fácil porque se prepara a los que buscan el conocimiento con muchas técnicas de meditación, de concentración, de respiración, ¿verdad? Para que entonces se le entregue a su pareja, ¿no? Y dicen que los yogis o los tántricos orientales, budistas de la antigüedad, dormían 3 meses al lado derecho de la mujer y 3 meses al lado izquierdo. Es decir, aunque ya se entregaban en pareja, no llegaban a la consumación de la alquimia hasta que tenían un control más profundo, ¿no? Después de eso, bueno, pues el tantrismo blanco, que incluso lo vamos a ver en símbolos orientales de manera muy abierta, que luego también se fue tergiversando,
Pero dice el maestro Samael, nosotros aquí podemos hacer algo simple, podemos orar al Espíritu Santo, a la Madre Divina, luego antes o después llevar alguna meditación específica, pero dice la verdadera meditación y éxtasis, se habla mucho como práctica personal, pero la verdadera meditación y el verdadero éxtasis, el mejor dice, es cuando la pareja está practicando la alquimia. Ese es el momento de pedir la muerte del ego, ese es el momento a veces de llorar arrepentidos, ese es el momento de pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa, ese es el momento de reconquistar aquello que estás perdiendo, aquel matrimonio que se te está yendo de las manos, mujer u hombre, no lo pierdan. Si todavía tienen una esperanza, no lo pierdan. Y si esa pareja se fue y ya tiene otra pareja y ya se mezcló y ya rodó y ya tiene otros hijos, hasta eso ten la dignidad de no volverlo a buscar, ¿verdad? O de no volverla a buscar. Pero lucha, eso sí, hasta el final. Que no sea que tu divorcio se está realizando porque ya no le aguantas, no sé, que deja la cama extendida, por favor, que no sea por las cosas mínimas que están relacionadas al ego. Es el ego al que hay que atacar en el matrimonio. Si una pareja se logró soportar en una vida humana, normal, sin conocer la enseñanza, si una pareja se logró soportar a veces 50, 60, 70 años y llegan de viejitos juntos de la mano y logran mantener a sus hijos y logran dar amor a sus nietos y logran ser un ejemplo, ¿por qué los que somos gnósticos no lo vamos a lograr? Tenemos que lograr comprender, como dice el maestro, que la base de la nueva era, la base del Cristo social está en el matrimonio perfecto. No puede haber el logro de una humanidad crística, no podemos lograr ese Cristo social si no logramos el matrimonio de verdad. No nos vayamos por las ramas. El trabajo gnóstico está en el matrimonio y no es el objetivo final. Acuérdense que el objetivo final es llegar a través de ese puente donde ahorcamos a Judas, a la palabra, a la verdad, a la libertad, al amor, al triunfo, a la dicha, al poder, a la gloria, al desarrollo de todas las capacidades del ser humano, aquellas que están prometidas para el ser humano. No es un engaño. De verdad, amigos, estamos viviendo una época en la que se está manipulando a la humanidad de una forma tan fuerte, que si ustedes platican con una persona ya anciana de una generación 2, 3 atrás que todavía viva, se van a dar cuenta que el modernismo actual de la televisión, los medios de comunicación y todo lo que conlleva la influencia mental del hombre, del ser humano actual, o sea, no se vivía hace 50, 60, 70 años atrás. ¿Sí? Se está manipulando hasta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comemos. Nosotros tenemos la fuerza todavía de decidirnos por este trabajo interno, ¿no? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda sobre esto. Creo que están ayudando a algunos a responder sobre los cursos y todo que están en la página de internet y en la página de gnostistv.com.mx. Ahí buscan conferencias o todos los videos y van a verlos de cámara A para poder conocer la alquimia más ampliamente y de ahí, bueno, pues todos los demás videos se suben a YouTube, ¿verdad?
No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí. ¿Nada? Dice el maestro para finalizar que nosotros como matrimonio tenemos que aprender a comprender que no hay que profanar ese acto sexual, hay que usarlo para lograr formas más elevadas del éxtasis, unión con el espíritu vital, entrar a ese cielo o nirvana, lograr la autorrealización, etcétera, etcétera. Dice que en el momento también de la transmutación, en el momento en que la pareja pide, también hay un momento en que hay que sacrificar el intelecto, hay que convertir la alquimia en una emoción superior, no en una forma mental que sí, que sí, no, que sí tal, ¿no? Sino que en ese momento realmente lograr dar ese otro paso, ¿verdad? A través de la fuerza de voluntad, como dijo Federico Nietzsche, la voluptuosidad en el matrimonio para el que es débil, pues es hasta, o sea, un problema, ¿verdad? Pero para el que tiene voluntad de león es el mejor vino de los vinos, ¿no? Como les repito. Y el matrimonio, pues hay que, como complemento, decirles nuevamente, cuando estamos trabajando el matrimonio, la alquimia, la muerte del ego, hay que buscar por todos los medios llenar nuestro hogar de detalles de cariño. No importa que uno de los dos esté pasando por un momento difícil, si los dos pueden tener la consideración cariñosa hacia el cónyuge, qué maravilloso. Pero si de repente le toca a uno o a otro, pues hay que lograrlo. Por eso es uno que ama más y uno que ama mejor, ¿verdad? Porque realmente cuando la muerte del ego se va volviendo todo muy gris, ¿verdad? Se va volviendo muy gris porque todo es muerte del ego también. Si nosotros no sabemos ser inteligentes, las mujeres no sabemos llenar de cariño ese hogar con un detalle, con los alimentos, con la paz, con el calmar a tu esposo cuando está preocupado por la economía, etcétera, etcétera, todos esos detalles, ¿verdad? Y viceversa, el hombre no sabe ayudar a su esposa cuando está pasando su mes o sus problemas hormonales o lo que sea. Si no sabemos tenernos esa consideración, no estamos demostrando en hechos la muerte del ego, por un lado, y por el otro estamos siendo muy poco inteligentes porque es con lo único que contamos, con nuestra pareja para este trabajo de la muerte del ego, ¿sí? Los detalles importan mucho, llenarnos de amor, de dulzura, fomentar eso en pareja es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Dice para finalizar el maestro Samael, el amor es un fenómeno cósmico terriblemente divino. El hombre oficia en el ara del supremo sacrificio sexual. Allí hay que dirigir toda esa voluptuosidad a los centros magnéticos para hacerlos vibrar, para hacerlos resplandecer y brillar como dioses terriblemente divinos. Dice el maestro que en ese momento de la pareja unida son como dioses, ¿verdad? Pueden crear. Si utilizan la imaginación, bien, con inteligencia, pueden crear de verdad, pueden salir hasta de un problema económico, hasta en eso se los digo, hay que tener fe. Pedir al tercer logos en meditación en éxtasis, decíamos pasando por el sacrificius intellectus. El matrimonio perfecto es la base del sendero del Cristo social, es la ciencia para acabar los divorcios y prolongar la luna de miel. Dicen que un hombre tiene que cumplir como hombre, si no pues tienen derecho a dejarlo, ¿no? O a cambiarlo. Obviamente que el matrimonio es un pacto de trabajo entre el hombre y la mujer. Si no se puede cumplir por una situación de salud,
pues por una etapa de problemas. Ahí es donde les digo que hay que aplicar esa consideración, esa paciencia, ese amor. No es algo que se pueda obligar. Ahora, si no se quiere por alguna causa, deben de dialogar, deben de preguntar, deben de incluso estudiar. La obra del maestro Samael no es mojigatería. En el libro, por ejemplo, de Misterio del Áureo Florecer, cualquier matrimonio puede resolver alguna duda específica sobre ese fuego, ¿verdad? O el matrimonio perfecto, o esta misma conferencia de matrimonio, divorcio y tantrismo, incluso habla del tantrismo oriental muy abiertamente, el maestro en cierta pequeña parte, ¿no? Obviamente dice, bueno, nosotros a nivel de personas occidentales decíamos, pues podemos hacerlo pues con oración, con una simple meditación, oración, sin tanto, ¿verdad? Pues la cuestión de la educación del yoga, pues ustedes saben, es muy diferente a la del occidente, ¿no? Entonces, pues el estilo occidental, como cada pareja se vaya sintiendo, ¿no? Pero es obvio que hay que cumplir, eso es definitivo. Si la mujer es la encargada de prender el fuego, se dice, pero si a veces la mujer también por preocupaciones, etcétera, no está disponible, por eso les repito que para este trabajo se necesita mucho del cariño durante el día a día, porque es la base para que haya una buena alquimia nocturna, vamos a decirlo así. Pero si hay cariño, si hay consideración, si de repente el hombre dice, caray, es que mi esposa hoy fue de compras, cocinó, cargó, trajo las compras, hizo la despensa, luego trabajó, luego atendió a los hijos y luego la casa está sucia y la va a limpiar, pues a lo mejor si le echo una manita, ¿verdad? El beneficio es para mí, porque tengo a una esposa más descansada, sin que haya pues aprovechamiento tampoco de ningún lado. Pero, como dice a veces mi esposo, ¿no? ¿De qué lado prefieres estar, no? De que todo va muy calculado o de que a veces te toca perder o ceder un poquito en el matrimonio. Siempre se dice uno que ama más y uno que ama mejor, y en esto hay mucho que meditar, ¿verdad? Porque creo que no existe uno, en la mente se vuelve loca diciendo quién amará más y quién amará mejor, ¿no? Creo que es algo que es lo mismo, ¿verdad? Es poner de sí todo lo mejor en ese matrimonio. Total, finalmente el trabajo se acaba, ¿verdad? La jubilación llegará algún día y no alcanzará, ¿verdad? Todo lo que puedas planear, ¿no? Los hijos se irán algún día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te queda en la vida? Pues tu matrimonio, que es algo que debes de cuidar de una manera lo mejor posible. Si no estás casado, pues pedir al tercer logos que si es su voluntad, pues te ponga la pareja que debes de tener, y siempre bajo la ley, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Acuérdense que hay algunos antiguos rituales que dicen que el varón no se despose si la ley no lo permite, ¿verdad? Esto viene de arriba, ¿no? Dice el maestro, reflexionar mucho a los solteros, porque más vale echarse para atrás antes, ¿verdad?, que luego vivir una vida demasiado conflictiva que al final solo te va a llevar al divorcio. ¿Por qué? Porque ni siquiera has hecho un noviazgo, porque no, si casados a veces no conocemos al alma, ¿verdad?, de la pareja, ¿no? Solo sabemos si trae dinero o no lo trae, o si limpia la casa o no la limpia, o si atiende a los hijos o no los limpia. Pero esto del alma para el modernismo actual está como muy confuso, ¿no? Saber cómo se siente, saber qué le duele, cuáles complejos hay de la niñez, cuáles platicar, hablar, dialogar, buscar un momento, muchas veces de desahogo y muchas veces de búsqueda de superación y muchas veces de impulso y muchas veces hasta de fuerza para levantar ese matrimonio de verdad. El matrimonio es un arte, es una ciencia, es una religión y es una filosofía. Finalmente el matrimonio es la gnosis, ¿no? Y en ello hay que aplicar todas las herramientas que podamos. Es por lo único que vale la pena. Como les digo, muchos dicen, mejor no me caso hasta conseguir un buen empleo. Entonces,
Digo, hay que ser responsables, pero el empleo, mira, y como están los tiempos actuales, menos, ¿verdad? Entonces, hay mucho que pedir internamente también y siempre reconquistarse. Dice por eso el texto alquimista, cose y recose y vuelve a coser. Esto es de instante en instante, día con día. Si Judas nos traiciona de instante en instante, nosotros tenemos que eliminar a Judas, al yo, decapitar al yo de instante en instante también, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Preguntan en el DF, de repente aquí tenemos justamente una personita que nos visitó para el otro curso del DF, ¿no? Y hemos tenido visitas del DF. Estamos planeando, programando, si el ser así lo quiere, llevar algún curso al DF también y ya les vamos a avisar. De momento nosotros desgraciadamente no conocemos un lugar específico donde recomendarles, pero sí les decimos siempre pidan y que el ser nos ponga donde tenemos que estar. Y bueno, pues les esperamos el jueves y por hoy pues sería todo. Ojalá que dicen, y no quiere transmutar las energías y fracasa, aunque... A ver, ¿qué pasa si no se casa uno? Si uno rechaza el matrimonio por comodidad, porque los solteros nos vamos haciendo muy cómodos, porque mientras mayores somos hay que reflexionar que somos más exigentes, porque nos vamos encerrando en nosotros mismos, porque nadie nos parece ideal para nosotros, etcétera. Pues si es porque mi corazón está cerrado, pidan. Si es mujer, sobre todo pida a su Madre Divina, ¿no? Pida mucho que abran ese corazón, que le ayuden a saber ver, a saber encontrar. Si uno no se casa porque no llega a la pareja, pero uno la anhela, pues pida internamente también, ¿no? Hay que pedir a su pareja, obviamente, pues uno pide y le mandan lo que uno necesita o merece. A veces nos mandan algo que incluso no merecemos, ¿verdad? Pero uno cree que merece mucho. Y si uno no se casa porque de todos lados no llegó, bueno, pues transmutar siempre como soltero, independientemente del caso que sea, y bueno, pues siempre estar abiertos. Dios sabrá, ¿verdad?, cuándo llega esa pareja. Dice, si uno fracasa en determinado momento con la energía transmutada ya casada, pues tiene que esforzarse y encontrar sus propias, o sea, el ver por qué no está logrando esa transmutación. Uno tiene que controlar mucho la respiración, sostener la respiración, eso es algo muy básico, ¿verdad? Aprender a respirar. Y bueno, les remitimos a la conferencia de alquimia de casados. Se pueden aplicar muchas técnicas, pedir también mucha ayuda interna para poder practicar y siempre ofrecer esa muerte del ego a cambio de esa ayuda, pero luchar mucho. Sencillo no es, la alquimia no es sencilla porque es algo que no nos enseñaron desde niños. Por eso si tenemos hijos adolescentes y está en nuestras manos, hay que ayudarles a transmutar sus energías desde los 12, 13 años, que ya las energías, incluso por la alimentación ahora, ya empiezan las hormonas a trabajar antes, ¿no? Por ahí se oyen casos ya de niñas que hasta embarazadas a los 12 años de edad, imagínense ustedes, quiere decir que todo se está adelantando. Entonces, enseñar a los niños. Pero no es que tampoco sea la gran dificultad. Como técnica es un poco de sacrificio al inicio y luego lo más difícil será el aspecto psicológico, la muerte del ego y el saberla llevar a través de ese puente que decíamos para lograr unirse o cristalizar a ese verbo interior. Lo más difícil, considero, de la alquimia no es la técnica física, sino la cuestión psicológica, y para ello nos remitimos nuevamente, reconquisten a esa pareja, porque cuando la alquimia se quiere practicar forzada o mental, etcétera, obviamente no va a ser lo mismo.
Saludos a Coyotepec, Estado de México. Ya les estaremos avisando. Y por sobre todas las cosas, no se derroten. Queridos amigos, hay un camino, hay una solución y busquen por todos los medios. No desfallezcan, como dice en los textos, llamad y se os abrirá, tocad y se os ayudará, ¿verdad? Todo sirve en este trabajo interno. Ofrezcan el sacrificio incluso pues de cualquier tristeza, cualquier problema, y propongámonos con inteligencia, ¿verdad? Si estoy viendo que no puedo, bueno, pues búscale un bañito de agua fría, transmutar mucho de soltero, mucho pranayama, mucho hamsaj todo el día y poquito a poco, ¿verdad? Que mucho diálogo con la pareja. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Que pasen todos buenas noches. Bueno.